Dios les bendiga, hermanos, en esta noche, hermanos, amigos y todos aquellos que vayan a ver este video. En esta hora vamos a hablar de las 7 iglesias que nos habla el libro de Apocalipsis, y las vamos a conjugar de alguna manera o a ver qué conexión tienen con el capítulo 13 del libro de Mateo. Es interesante que, si nosotros nos damos cuenta, el escritor del libro de Mateo tuvo a bien poner todas las parábolas juntas, cuando en otros evangelios están en diferentes lugares, no están juntas, y eso es interesante verlo, un detalle muy importante. Entonces, nosotros leemos el capítulo 2 del libro de Mateo. Encontramos capítulo 2, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es interesante notar que en el libro de Apocalipsis, como usted antes lo ha visto, aparece muchas veces el número 7, 7 iglesias, 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, y muchas veces aparece el número 7. Y es importante que estas 7 iglesias que el libro de Apocalipsis nos habla, bien pueden ser 7 etapas, 7 tiempos o 7 periodos. También pueden representar 7 estados emocionales en la persona, y lo vamos a ir viendo a medida vayamos estudiando y analizando cada una de las iglesias que aparecen en este libro. Acabamos de leer la iglesia de Éfeso. El Señor le está diciendo que escriba al ángel de la iglesia de Éfeso, y el Señor le dice que Él reconoce sus obras, su arduo trabajo, todas las cosas que ellos han hecho. Y esta iglesia, el Señor dice que ha sufrido, ha trabajado fuertemente, ha soportado la lucha, ha pasado muchas pruebas, pero el 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, fácilmente esto pudiera representar una etapa en nuestra vida donde comenzamos a servir al Señor y lo hicimos con un gran entusiasmo. Nos esforzábamos, estábamos desesperados por hacer algo, estábamos animados por hacer muchas cosas, y el tiempo comienza a pasar, las situaciones comienzan a pasar, todo comienza a pasar, y el cristiano va perdiendo su ánimo. Y pudiera representar etapas en nuestra vida cuando comenzamos y después empezamos a descuidarnos. Nuestro mismo Señor Jesucristo dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A veces experimentamos tantas cosas que llega el momento donde el cristiano tiende a descuidarse, tiende a descuidar ciertas áreas en su vida, a ser más frío, a dejar de amar de la forma que debería amar por
tantas experiencias que se pasan. Ahora, pudiera representar etapas en nuestra vida, ¿verdad? Las personas, el hombre cambia, Dios es el único que permanece y sigue siendo el mismo. Pero si nos vamos, capítulo 13 del libro de Mateo, si me acompañan, dice en el capítulo 13, versículo 1, habla de la parábola del sembrador. Vea, dice: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Él les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, si nosotros analizamos y somos lectores de la palabra del Señor, nos damos cuenta que la motivación principal, si no se puede decir la única motivación que los primeros cristianos tenían, eran predicar el Evangelio. Cuando Jesús explica la parábola del sembrador, nos damos cuenta que Jesús dice que la semilla es la palabra, y que los sembradores iban a ser los que predicaran la palabra. Entonces, nosotros hemos leído las historias en el libro de Hechos de los apóstoles, incluso cuando Pedro fue llevado a casa de Cornelio a predicar el Evangelio, allá fue a sembrar la semilla. La Biblia dice, cuando Saulo se levantó y empezó a perseguir la iglesia, todos iban huyendo, y donde quiera que ellos iban, dice, iban predicando la palabra, o sea, iban sembrando la semilla. Después el mismo Saulo, que vino a ser el apóstol Pablo, anduvo por todas partes predicando la palabra del Señor, sembrando la semilla. Entonces, la iglesia de Éfeso, vamos a decir, se le aplica la parábola del sembrador porque ellos se dedicaron a sembrar. El trabajo de ellos fue sembrar la palabra todo tiempo. La Biblia dice que el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, parte de la semilla cayó en pedregales, parte de la semilla cayó entre espinos, y parte de la semilla cayó en buena tierra. Entonces los apóstoles fueron a predicar el Evangelio. No todos recibieron la palabra de la misma manera, no todos los terrenos eran iguales. Usted se recuerda la historia de aquel Simón el mago. Él ya había aceptado a Jesucristo, ya se había convertido, incluso ya se había bautizado, y cuando él vio que Pedro imponía las manos, que los apóstoles imponían las manos sobre las personas y ellos recibían el Espíritu Santo, la Biblia dice que él dijo: véndanme a mí de ese poder. Y entonces entendemos que no todos se convertían de la forma que se debieron haber convertido, al igual que hoy en día, ¿no? Nosotros sabemos que no todos llegaban a Jesucristo esperando lo mismo. Algunos querían ver milagros, otros querían comer de los peces y los panes, otros querían recibir un milagro, otros querían oír sus enseñanzas, otros querían criticarle. Entonces todos iban por diferentes razones. Lo cierto es que el que viene a Jesucristo consigue lo que busca, ¿verdad? Entonces si alguien en esta hora está buscando
algo para criticar, no se preocupe, va a encontrar muchas cosas para criticar. Pero si busca salvación, también va a encontrar salvación. Y si tiene alguna necesidad, alguna necesidad de un milagro, pues Jesucristo es el que hace los milagros. Entonces, la iglesia de Éfeso, una iglesia que se preocupó por predicar, una iglesia que se preocupó por expandir el reino de Dios. Ellos empezaron a sembrar la semilla por todas partes, anduvieron expandiendo el evangelio por todas partes, y esta iglesia, hermanos, sembró los primeros cristianos. Entonces, la iglesia de Éfeso, esta iglesia la encontramos, la iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica, ¿no? La iglesia de los primeros cristianos, los apóstoles. Empieza en el día de Pentecostés, ¿verdad? Y dura aproximadamente 100 años, ¿no? Después de Cristo. Entendemos que el libro de Apocalipsis en sí fue escrito aproximadamente 95 años después de Jesucristo. Esto nos da, y el único de los apóstoles que murió de muerte natural fue Juan, el apóstol. De ahí todos sufrieron muertes violentas. La Biblia y la historia registra que Juan fue el único que murió de una muerte natural. Estaba en la isla de Patmos y allá recibió la revelación del libro de Apocalipsis. Bien, entonces entendemos que la iglesia de Éfeso se puede comparar o se puede decir que es la primera iglesia, incluso está escrita la primera carta, pero que se puede aplicar a ese tiempo de la iglesia, un tiempo donde la iglesia se dedicó a predicar, a sembrar la palabra, a sembrar la semilla. No habían tantos perjuicios, no habían diferencias, todos predicaban el mismo evangelio. Pero encontramos allá, ya cuando el tiempo había avanzado, que Pablo está advirtiendo si otro predica un evangelio diferente. O sea que ya en el tiempo de Pablo, ya él veía que alguien venía predicando un evangelio diferente. Ahora, si nosotros nos preguntamos, en el tiempo de Pablo, él veía estas cosas, ¿qué cosas no pensaría Pablo hoy en día? En aquel tiempo la iglesia era una y se predicaba lo mismo, y ya él veía que venían predicadores que predicaban evangelios diferentes. ¿Usted se imagina, hermano, si ellos estuvieran vivos hoy en día, si los apóstoles, los primeros cristianos estuvieran vivos hoy en día, qué pensarían? Ellos ya veían venir estas cosas, pero lo que estamos viviendo hoy en día es exagerado. Estamos viviendo tiempos de apostasía, tiempos oscuros, tiempos engañosos, hermanos, en donde la Biblia nos habla de la santa unción, y esa unción solo Dios podía olerla, y ahora hay diferentes unciones, tantas cosas que han aparecido, la unción del zapato, la unción de la manguera, la unción de tantas unciones que realmente, opinión personal, el hombre se las ha inventado. Pero la iglesia de Éfeso se dedicó a predicar, se dedicó a sembrar. Por eso es que la parábola del sembrador se pone con la iglesia de Éfeso, porque ellos se dedicaron a sembrar. Ellos no andaban buscando otra cosa, no andaban buscando nada, ¿no? Si nosotros nos encontramos, el apóstol Pablo fue uno de los mayores predicadores, predicó mucho, anduvo por todas partes, hizo viajes misioneros por todos lados. Y si algo clasifica a un apóstol, es que los apóstoles fundan iglesias. Entonces el apóstol Pablo, a donde quiera que iba, fundaba una iglesia, fundó iglesias por todas partes y dejó pastores a cargo de esas iglesias. Entonces era una clasificación. Ellos no andaban buscando posiciones, ellos no andaban buscando otra cosa. Es importante mencionar esto porque otra cosa que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, y al final, después que
incluso se lo dice después del 4, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Verdad? Entonces, pero le dice el 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea que la primera iglesia, que iglesia forzada, trabajadora, predicadora y todo, como que comenzó a haber un decaimiento en ellos, pero en el versículo 6 Dios vuelve a resaltar algo de ellos y le dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Vamos a ver el significado o a qué se refiere esto con los nicolaitas. Este nombre se compone de dos palabras griegas, Nico, que significa vencer, y laites, traducido por laico. Ya a partir del primer siglo hubo quienes quisieron convertirse en vencedores del pueblo e instaurar jerarquías dentro de la iglesia. El pecado de fornicación fue predominante entre los líderes nicolaitas. Nuestro Señor elogió a la iglesia de Éfeso por guardarse de esos líderes que querían señorearse sobre la gente común y corriente. Entonces, si nosotros analizamos este contenido que acabamos de leer y lo aplicamos al tiempo de ahora, pues yo pienso que la doctrina de los nicolaitas está en acción hoy en día. Ya en los tiempos de los apóstoles ya habían personas que querían fundar jerarquías en la iglesia, o sea, liderazgos, rangos, posiciones. Entiendo, hoy en día el pastorado, eso es considerado muy poca cosa. Ahora se necesitan títulos más grandes, más altos, o nombres o palabras más especiales para referirse a una persona, ¿verdad? Entonces, esa es la doctrina de los nicolaitas. Y la iglesia de Éfeso, los primeros cristianos, aborrecieron esa doctrina. Y Dios, dice el 6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, Dios estaba de acuerdo con ellos, ¿verdad? Dios estaba de acuerdo con ellos porque, si usted se recuerda, allá cuando el pueblo de Israel llegó a donde Samuel, a pedirle, y le dijeron, queremos rey, queremos rey. Y dice la Biblia que Samuel se sintió triste. Claro, Samuel había entregado toda su vida al pueblo de Israel, desde niño fue entregado. Pero el pueblo iba a pedirle rey. Dios le dice, no te sientas mal porque no te han despreciado a ti, sino me han despreciado a mí. Yo he querido reinar sobre mi pueblo. Entonces Dios, el único grande en la iglesia es Él. Él es el dueño, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey, Él es el sacerdote, Él es el todo para nosotros. Pero el ser humano siempre encuentra la forma de adueñarse de lo que no le corresponde. Y la idea de poder en el hombre siempre ha sido, y cuando hablo de poder no hablo del poder del Evangelio, sino de poder, de dominio, dominar sobre otras personas. Alguien dijo que el hombre escala sobre los hombros del hombre. Entonces el hombre siempre ha tenido la idea de ser poderoso, de ser grande. La Biblia nos habla de Nimrod, la Biblia nos habla de Nabucodonosor, la Biblia nos habla de otros hombres que fueron grandes y que se creyeron, llegaron a creerse, a nombrarse dioses, ¿verdad? Entonces los primeros apóstoles, la iglesia de Éfeso, aborreció esa doctrina. Entonces el tiempo en el que vivimos, hermano, es un tiempo lleno de jerarquías, en donde pues están los pastores, después, ¿verdad?, el doctorado, después la profecía, o pues viene el apóstol, y últimamente pues ya hay hasta querubines en la tierra. Entonces estamos entrando en tiempos peligrosos, llenos de confusión. Pero la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, aborreció la doctrina de los nicolaitas, ¿verdad? Porque qué bueno que usted pueda esforzarse, pueda estudiar, pueda aprender mucho y enseñar al pueblo de Dios. Es importante. Yo creo que Dios
nos ha capacitado a todos con diferentes dones y talentos, pero no para enseñorearnos. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. Entonces el Señor no nos ha puesto en posición de un pastorado, o no nos ha puesto gente a nuestro cargo para enseñorearnos de ellos o para sacar ventaja de ellos, sino para ayudarles y para buscar aquellas personas que necesitan para seguir predicando el Evangelio. Pero hermanos, si en la primera iglesia, en los apóstoles, los cristianos primitivos, ya se veía que se había perdido el amor, ya de este tiempo han pasado muchos años, y el tiempo que ahora vemos es un tanto peor de lo que en aquel tiempo era. Ahora, el 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y dice el 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Decía que esto también se puede aplicar a nuestra vida, porque de pronto alguien, debido a las circunstancias, debido al tiempo en el que vivimos, ha descuidado su primer amor, ha dejado de hacer las cosas con pasión, con amor, no como antes lo hacía. De pronto las está haciendo por obligación, por carga. Pues es hora de recuperar. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Recordémonos, hermanos, dónde estábamos, cuál era nuestro entusiasmo, nuestro deseo. Se recuerda cómo usted iba, evangelizaba, hacía esto, hacía lo otro. Entonces el Señor dice: recuerda por tanto de dónde has caído, y haz, ¿qué cosa? Las primeras obras. Las primeras obras. Usted se recuerda cuando usted era el primero en la iglesia, estaba esperando que alguien llegara a abrir. Usted se recuerda cuando habían programas de santificación, cuando habían ayunos, cuando habían oraciones. Usted no faltaba. Usted se recuerda que usted nunca faltaba a una vigilia. Usted se recuerda, hermano, que usted era el primero en el grupo de evangelismo. Y muchas veces eso se queda en usted se recuerda, porque ya no lo hacemos. Hemos dejado de hacer estas cosas. Esas son las primeras obras que tenemos que hacer. Esas son las obras que hemos descuidado. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Es hora de analizar. Estos días que estamos viviendo nos están sirviendo ¿para qué? Para analizar qué es lo que hemos dejado de hacer. Y la excusa número 1: no tengo tiempo. Pues hermano, nos estamos dando cuenta que el tiempo es de Dios. El único que tiene el control se llama Jesucristo. Usted y yo no tenemos el control. Los líderes mundiales no tienen el control. Ellos van siguiendo ellos van siguiendo según las cosas se vayan mejorando. Entonces, en esta hora, la iglesia de Éfeso, la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, aproximadamente 100 años después de Cristo, ¿verdad? En la próxima oportunidad estaremos viendo a la segunda iglesia a la que Dios le manda una carta, ¿verdad? Y es a la iglesia, vamos a ver para dejarlo, a la iglesia de Esmirna. Pero ahora nos vamos a quedar con la iglesia de Éfeso. Y si nosotros en esto que hemos leído de la iglesia de Éfeso, en alguna área sentimos que hemos bajado la guardia, hemos dejado de trabajar, hemos dejado de amar a nuestros hermanos, hemos dejado de sentir esa pasión, bueno, acordémonos de dónde hemos caído, reflexionemos. Y lo bueno es que todavía estamos vivos, todavía hay tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Hoy, este día es el día indicado para arrepentirnos si es necesario, para cambiar si es necesario. Y si alguien en esta hora, ahí donde está, quiere
y ha decidido aceptar a Cristo, entregue su vida a Jesucristo. Entregue su vida a Él. Si hay una esperanza, está en Jesucristo. Él es el que dice que se mueve entre los 7 tiempos, entre las 7 iglesias, entre las 7 temporadas. Él es el que se mueve en la iglesia. La iglesia es de Jesucristo. Entréguele su vida a Él. En esta hora yo lo invito a que le diga al Señor: Señor Jesús, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Aduéñate de mis pensamientos, este problema, esta circunstancia, esta aflicción, esto que siento, yo no lo quiero sentir más. Y el Señor Jesucristo, Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesucristo solo quiere que usted le abra la puerta para entrar. Él no le va a decir: tu casa es muy fea, tu casa es muy pobre. No, Él va a entrar. Él va a entrar. Y buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No busquemos lo material primero, busquemos el reino de Dios. Así que hemos hablado acerca de la iglesia de Éfeso, la primera iglesia, y espero, hermano, que esto le sirva a alguien de bendición, de pronto de información, y sobre todas las cosas el mayor interés es que la palabra de Dios llegue a aquellos corazones que la necesitan, ya sean cristianos o personas que no se han convertido. Los que somos cristianos, bueno, sigamos adelante, esforcemos, y el que no le ha entregado su vida a Cristo, no pierda más su tiempo, corra al Señor, como le dijeron a Lot: escapa por tu vida. Estamos viendo lo que está pasando hoy en el mundo, y yo quisiera decirle a mi amigo que esto va a mejorar, pero esto no va a mejorar, esto es un principio. Estamos viendo algo que nunca antes habíamos visto. Esto se va a poner cada vez más feo. El escenario se está preparando. La trompeta está próxima a sonar. Yo insto a la iglesia: pongámonos a cuentas con el Señor, porque después van a haber muchas sorpresas. No se trata de jugar a la iglesita, no se trata de jugar al cristianito, se trata que un día la trompeta va a sonar. Un día la trompeta va a sonar. Y si nosotros nos hemos dedicado a pensar en jerarquía, a pensar quién manda, quién tiene más autoridad, es posible que estemos perdiendo nuestro tiempo. El Señor viene a buscar una iglesia sin manchas y sin arrugas. Pero usted, mi amigo, usted entréguele su vida al Señor. Yo lo invito a formar parte de la iglesia. Este cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Cristo viene a buscar una iglesia. No viene a buscar títulos, no viene a buscar superhombres, no viene a buscar a Superman. No, Él viene a buscar hombres y mujeres que le sirvan, que estén arrepentidos, que le hayan entregado a Él su corazón. ¿Quiere usted formar parte de la iglesia? Bueno, entréguele su vida a Cristo. Él es el dueño de la iglesia. En esta hora, que el Señor Jesucristo les bendiga y hasta la próxima.